Saludos a todos. Bienvenidos al canal Aprendamos Psicología. El objetivo del canal es que estudiantes, profesionistas e interesados en adquirir conocimientos sobre test psicométricos los conozcan, apliquen e interpreten. Al concluir los cursos, serán capaces de realizar la evaluación de la personalidad de la población a la que apliquen las diferentes pruebas que les enseñaremos. Para lograr lo anterior, nos valdremos de manuales y de las herramientas adquiridas a lo largo de años de experiencia directa en el campo laboral. En cada uno de los videos explicaremos a detalle la aplicación e interpretación de diferentes pruebas de inteligencia, proyectivas y de personalidad. En este video abordaremos la aplicación del test de la figura humana de Karen Macover, el cual fue diseñado para servir como una especie de pantalla en la que las personas proyectan sus pensamientos, inquietudes y conflictos. En la primera parte hablaremos de los antecedentes del test de la figura humana. Karen Macover fue una psicóloga que desarrolló un método de análisis de la personalidad. En 1949 usó el dibujo de una figura humana como una proyección de la imagen corporal, del concepto de sí mismo, así como de las cualidades que pertenecen a la propia persona proyectadas simbólicamente y las actitudes hacia otras personas en el medio ambiente. Macover ordenaba a sus pacientes dibujar a un hombre y a una mujer, los cuales posteriormente analizaba para identificar cualquier inconsistencia en el estilo u omisión de las partes del cuerpo. Es así que utilizaba estos análisis para detectar posibles sentimientos conflictivos en el paciente. Macover creía que a través del dibujo de la figura humana, la personalidad podía ser proyectada, ya que se reflejaban todos los rasgos íntimamente relacionados con los impulsos, ansiedades y conflictos. Esto llevaba a la representación misma de la personalidad. ¿Qué evalúa entonces esta prueba? Evalúa la proyección de la personalidad. Su aplicación puede ser individual o grupal. Los materiales que necesitaremos son hojas blancas, lápiz del número 2 o 2,5 y goma. Esta prueba proyectiva puede ser utilizada en la psicología clínica, laboral y educativa. Principalmente se usa en el campo de la selección de personal. El tiempo de ejecución es de 15 minutos a 1 hora como máximo. Para las instrucciones de aplicación, se le entregarán al evaluado un grupo de hojas tamaño carta con un lápiz con goma y se le dará la siguiente indicación. Por favor, dibuje en esta hoja una figura humana completa y al terminar, en el reverso de la misma, redacte una historia de la persona que dibujó. En algunas ocasiones, los evaluados muestran resistencia para hacer el dibujo, argumentando que no tienen experiencia o no saben dibujar. Se les puede decir que no importa eso, puesto que no se va a evaluar la calidad artística, sino otras características. Al terminar el dibujo y la redacción de la historia, se le recoge la hoja y en un espacio se le solicita que anote los siguientes datos: nombre completo, edad y fecha. Es importante anotar el número 1 en la parte superior derecha del dibujo para identificar que fue la primera figura que ha dibujado. Una vez terminada la primera parte, se le pide que tome otra hoja en blanco diciendo lo siguiente. Ahora va a dibujar una figura humana completa, pero del sexo opuesto a la que realizó antes. De igual forma, al terminar, en el reverso de la misma, redacte otra historia referente a la persona que acaba de dibujar. Al terminar el segundo dibujo y la redacción de la historia, se le recoge la hoja y en un espacio se le pide que anote los datos citados anteriormente y se coloque el número 2 para identificar que fue la segunda figura dibujada. Para finalizar el video, daremos algunas recomendaciones generales para la aplicación de la prueba. En primer lugar, estar atento a la actitud y disposición del evaluado ante el test. Número 2. Identificar el comportamiento del candidato. Por ejemplo, si presenta nerviosismo, sudoración, si mancha la hoja o realiza constantes borraduras. Y número 3, estar al pendiente de que no arrugue ni doble la hoja, que no utilice herramientas para ejecutar los trazos. Por ejemplo, que se apoye
de regla o de credenciales para realizar líneas firmes y por último y muy importante, estar al tanto de que el evaluado no lleve consigo dibujos preelaborados. Esto para evitar que intente presentarlos como ejecutados en el momento de la aplicación de la prueba. De identificar una o más acciones de las ya mencionadas, el psicólogo aplicador tomará nota ya que son detalles que servirán para complementar la evaluación del test de la figura humana. De nuestra parte ha sido todo en este primer video. Te invitamos a ver el siguiente, donde explicaremos a detalle la interpretación de esta prueba proyectiva. Para mantenerte al pendiente del contenido de Aprendamos Psicología, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Y recuerda, pon en práctica la psicología.